Un chofer falleció por ver un fantasma. En Tijuana, Baja California, México, alrededor del año 1993, ocurrió un suceso inquietante en una de las rutas de transporte público. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando un chofer, tras terminar su recorrido, se dirigió a la terminal de transporte para encontrarse con sus compañeros de trabajo. Según él, ya no llevaba ningún pasajero a bordo. Sin embargo, cuando estaba a unos metros de la terminal, escuchó la voz de una mujer que le pedía que la dejara bajar. El chofer se sorprendió, ya que estaba seguro de que no había nadie más en la calafia, como se le llamaba al transporte en ese entonces. Aún así, detuvo el vehículo donde la mujer le había pedido, pero cuando volteó para dejarla bajar, se dio cuenta de que no había nadie. Sobrecogido por el miedo, continuó hasta la terminal. Cuando llegó, compartió lo ocurrido con sus compañeros, entre ellos mi padre, que trabajaba ahí en ese entonces. Uno de los colegas le comentó que en la ruta de la que venía se decía que una mujer se aparecía por las noches, pidiendo bajar antes de la terminal. El chofer, visiblemente afectado, se retiró a su casa. Unas 2 horas más tarde, el teléfono en mi casa sonó. Para entonces, mi padre ya había llegado y nos había contado lo que su compañero había vivido. Recuerdo perfectamente cuando descolgó el teléfono y al terminar la llamada, nos dijo a mi madre, a mis hermanos y a mí que el compañero de trabajo había fallecido de un infarto, apenas unas horas después de dejar la terminal. Al parecer, el miedo que lo había acompañado desde el encuentro con la misteriosa mujer lo siguió hasta su... Esa noche, mi padre nos pidió a mis hermanos y a mí que nos quedáramos en casa, pues iba a visitar a la familia del compañero fallecido, pero la sensación de terror se quedó en el aire y hasta la fecha sentimos un escalofrío cada que lo recordamos. Un nahual cuida una granja en Oaxaca. Trabajé durante 2 años en una granja porcina en San Felipe Zihualtepec, Oaxaca, en turnos de 24 por 24 horas como partero. Al lado de la granja había unas básculas donde pesaban los camiones de sorgo y soya. A veces tenía que salir de la granja y caminar por un camino extremadamente oscuro de unos 2 kilómetros hacia otro rancho donde se encontraban esas básculas. En ese entonces no sabía manejar, así que siempre iba a pie. Cerca del cercado de una barranca, justo a unos 3 metros de las básculas, a lo lejos solía ver lo que parecían ser aves de gran tamaño. Un día comenté esto con mi compañero, quien me dijo que esas aves eran en realidad nahuales, que se encargaban de cuidar los cultivos, espantando plagas y evitando robos. No soy escéptico, pero tampoco me lo creía del todo, hasta que tuve una experiencia que nunca olvidaré. Era un viernes alrededor de las 3 de la madrugada y me tocaba atender unos partos. Al terminar, mi compañero me sugirió que fuéramos a cazar armadillos. Acepté y nos dirigimos cerca de la fosa. Mi compañero, que tenía más experiencia, me dijo que no encendiéramos las linternas hasta que fuera necesario. Mientras estábamos ahí, vi algo en un árbol cercano y por puro reflejo encendí la linterna. Lo que iluminé me heló la sangre. Era un pájaro grande negro, de aspecto horrendo, casi del tamaño de un lechón de 2 meses, como los que subíamos a los corrales. Lo más extraño era que tenía el pico deforme, algo difícil de describir, pues no se parecía a nada que hubiera visto antes. El miedo me sobrepasó y regresé corriendo a la granja, mientras mi compañero seguía. Casi 40 minutos después, él volvió con los armadillos y me encontró recostado sobre la carretilla, tratando de calmarme. Me dijo que no me preocupara, que esas aves pasan por ahí para proteger los cultivos. Desde entonces, tengo claro que algunas cosas solo se creen cuando se viven. En esa región, muchas personas utilizan a los nahuales para cuidar sus tierras, y aunque no todos lo crean, a mí me quedó bastante claro. Un nahual nos persiguió a mi esposa y a mí. Hace 2 años, mi esposa y yo regresábamos a casa después de cerrar nuestro negocio. Eran alrededor de las 10 de la noche, todo estaba oscuro y silencioso. Al pasar por un lugar llamado Tierra Colorada, la moto en la que íbamos comenzó a fallar de repente, como si se quedara sin gasolina, aunque el tanque estaba lleno. Todo fue muy extraño, porque la moto jamás había fallado.
En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. A pesar de todo eso, seguimos avanzando poco a poco, con la esperanza de que la moto no se quedara parada en medio del camino. De repente, justo cuando cruzábamos unas cruces que marcaban el sitio de accidentes anteriores, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Era como si las piedras se rompieran bajo un peso invisible. Y pronto, algo nos empezó a seguir. Era un enorme perro negro, oscuro como la misma noche, que nos perseguía sin descanso. Sentí su presencia acercarse más y más, pero la moto no respondía por completo. A través del espejo retrovisor vi algo que me heló la... unos ojos vacíos huecos, como si no pertenecieran a este mundo. Por un segundo pensé que lo estaba imaginando, hasta que mi esposa, con la voz quebrada de miedo, me gritó: «Acelera, esa cosa nos va a morder. No es un perro, no tiene ojos». La desesperación en su voz era palpable y el pánico me invadió. Sin pensarlo aceleré, pero con el temor de que la moto no siguiera avanzando. Afortunadamente, eso no pasó, y cuando logramos salir de esa curva, la moto finalmente se estabilizó, dejando atrás a esa criatura que nunca dejó de perseguirnos. Desde ese día, no puedo dejar de pensar en lo que vi. Hay cosas que creemos que no existen hasta que las ves cara a cara y ya no puedes negarlo.